De 4 a 5 de la tarde nos acerca los temas sobre la gestión de riesgo de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y tenemos un lema acá en el programa, es para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. Trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy, Luis Díaz, quien estará en el control técnico del espacio, y estaremos como productores y moderadores. Sí, está la periodista Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Adelfo Solarte con el CNP 8965. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Les recordamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Así damos inicio hoy viernes 6 de mayo al programa número 26 de Información a Todo Riesgo. Así es, Nilsa, y les recordamos, siempre es esta parte importante recordársela a todos ustedes, de cómo hacer para seguir el programa de Información a Todo Riesgo. Por supuesto, tienen la primera opción, que es a través de la radio, pero si no tiene una radio a la mano, puede vía internet sintonizar a través de la dirección éxitos100.9fm.com.be y allí podrá seguir el programa. Evidentemente, no solamente en Venezuela, sino en cualquier lugar del planeta. Igual, si quiere tener acceso a todos los programas que hemos tenido acá en Información a Todo Riesgo, los programas grabados, puede conseguirlos en la página del SIGIR, que es www.sigir.org, en la sección novedades. SIGIR, por supuesto, se escribe con C. También pueden escribirnos a nuestro correo, hoy lo estamos dando, que es atodoriesgo@sigir.org, o también pueden llamarnos a nuestro número telefónico al 0274-658-8206. Así es, bueno, hoy con un programa que consideramos fundamental dentro del conocimiento ciudadano que debemos tener en la materia de gestión integral de riesgo, como lo es la vulnerabilidad física. Y más o menos el tema va por frente a la vulnerabilidad física, ¿qué estrategias podemos emprender? Para eso entonces estamos preparándonos ya para dar entrada a nuestra primera sección. Con los especialistas. Sí, Adelfo, con los especialistas, hoy estaremos conversando con el profesor Pedro Rivero. El profesor Pedro Rivero es ingeniero civil, graduado en la Universidad de los Andes, tiene una maestría en ingeniería estructural y actualmente es profesor asociado a dedicación exclusiva en el Departamento de Estructura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. También es miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Prevención de Riesgos Sísmicos, Fundapris, e investigador del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgo, SIGIR. Ha sido tutor de numerosos trabajos de investigación de pregrado y de posgrado, y también tutor académico de decenas de trabajos de servicio comunitario. Su línea de investigación es la amenaza y riesgo sísmico, la dinámica de suelos y el diseño sismo resistente. También es autor y coautor de varias publicaciones en revistas y congresos nacionales como internacionales. Así es, por supuesto que eso es un resumen. Hemos tenido acceso a parte de la larga trayectoria profesional del ingeniero Rivero, y bueno, con esto que acabamos de decir, tenemos un acercamiento a lo que podemos esperar de él en esta conversación, que, como les decimos, la consideramos fundamental dentro del conocimiento ciudadano sobre el tema de la gestión de riesgo. Así que, ingeniero, muy buenas tardes, gracias por haber aceptado la invitación, y bueno, comencemos de una vez con la primera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del tema de vulnerabilidad física? Bueno, Adelso, Nilsa, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Desde la perspectiva de los riesgos sísmicos, la vulnerabilidad física de una edificación la podemos entender como el nivel de susceptibilidad a sufrir daño de una edificación ante la ocurrencia de un sismo de una magnitud determinada en un tiempo y en un lugar determinado también. Eso es la vulnerabilidad física. Pero no solamente eso es la parte estructural de la edificación, es decir, los componentes de carga, como son las losas de piso,
las columnas, las vigas, las fundaciones. Esos son los componentes estructurales y nos referimos a la vulnerabilidad física de esos componentes estructurales. Pero también tiene que ver la vulnerabilidad física de los componentes no estructurales, que también es una cosa importante, como son las paredes, ventanas y todos los elementos que pudieran afectar el desempeño funcional de una edificación en caso de sismo. Así que la vulnerabilidad física la debemos entender como la vulnerabilidad física de los componentes estructurales y de los componentes no estructurales. Ahora, cuando habla de esa vulnerabilidad física, que es un concepto aplicable solo a la estructura, o puede hablarse también de vulnerabilidad física referida a toda la ciudad. Se puede aplicar el concepto a una persona, a una comunidad, a una ciudad. Cuando logramos integrar la vulnerabilidad física de las edificaciones junto con la vulnerabilidad física que puedan presentar la red de servicios públicos como acueductos, drenaje, vías de comunicación, puentes, todo eso nos da una mejor precisión de la vulnerabilidad física del área urbana de una ciudad. Y bueno, eso nos posibilita aplicar una serie de proyectos, planificar mecanismos de mitigación y prevención, desarrollar planes de emergencia, programas de readecuación y reforzamiento de estructuras esenciales, planificación del crecimiento urbano de la ciudad. Bueno, y toda una serie de aspectos que son importantes a partir de la evaluación de la vulnerabilidad física del componente urbano. Bien, un aspecto es cuando uno lo escucha, pues se imagina entonces en la posibilidad de observar una estructura tal vez que llegue a cumplir el sueño de la ingeniería, que es que tenga cero vulnerabilidad. Pero le pregunto, ¿hay este concepto de vulnerabilidad es intrínseco? Es decir, toda estructura construida por el hombre tiene de por sí un componente de vulnerabilidad, o se puede hablar de estructura 100% libre de vulnerabilidad. Bueno, no hay estructura que sea invulnerable. Toda estructura es vulnerable en mayor o menor medida. En este aspecto nosotros somos los grandes constructores de vulnerabilidad. Cada vez que construimos un edificio estamos sentando las bases de un nivel de vulnerabilidad, que lo que pretendemos es que sea dentro de un margen que pueda ser considerado como aceptable. Pero cualquier edificación que esté expuesta a una amenaza es vulnerable. Lo importante es que el nivel de riesgo de vulnerabilidad que tenga esa construcción esté dentro de un límite que consideremos como aceptable. Y, por ejemplo, ¿qué factores aumentan ese grado de vulnerabilidad de una estructura? ¿Puede hablar de ejemplos sencillos que pudieran orientarnos con eso? Mire, las primeras bases comienzan desde que el arquitecto tiene el proyecto en sus manos y comienza a trazar las primeras líneas. Ahí se comienza a sentar las bases de la futura vulnerabilidad de una edificación. Tan pronto se definen la posición de los elementos resistentes, la ubicación de las columnas, de las vigas, la forma que tenga la edificación en planta, la forma que tiene la edificación en vertical. Todos esos aspectos van configurando inicialmente la vulnerabilidad que pueda tener en un futuro la edificación. Posteriormente pues, se pueden añadir otra serie de aspectos, como es la ubicación que pueda tener la edificación, que pueda estar expuesta a amenazas múltiples. Y un aspecto en la parte estructural que es muy importante es lograr la continuidad en las uniones. Ese es un aspecto fundamental, porque la idea es que las cargas viajen hasta el suelo de la manera más rápida y directa que sea posible. Cuando dices las cargas, ¿a qué se refiere desde el punto de vista? Las cargas verticales que puedan existir en una edificación, producto del uso, producto del peso propio de los elementos, las acciones horizontales que pueda recibir producto de un sismo. Todas esas cargas tienen que transmitirse lo más rápido y lo más eficientemente posible al suelo. Entonces, si no hay continuidad en las conexiones entre las vigas y las columnas, por ejemplo, entonces pues se pierde esa continuidad y ese es un problema que los terremotos suelen descubrir de una manera muy eficiente, ¿no? Solemos decir que los terremotos son los mejores descubridores de errores en esta parte. Pero también hay que tener en cuenta que una edificación que pueda ser en un principio segura se puede convertir en una edificación vulnerable, producto del uso propio que tenga la edificación o del cambio de uso que pueda tener, de la falta de mantenimiento,
todas esas condiciones pues la van deteriorando y puede convertir una edificación inicialmente segura en una edificación insegura. Es un concepto entonces muy dinámico, sí. Es decir, podemos comenzar con una estructura de verdad que responde a todas las expectativas ante factores de vulnerabilidad y terminar en poco tiempo a lo mejor en el otro extremo, producto de esos elementos que usted dice. Una de las cosas que también yo me imaginaba nos imaginamos nosotros, es el tema de la calidad de los materiales, obviamente, ¿no? Y este es un punto que quería citarlo con un ejemplo que se ha vivido, inclusive acá en la ciudad de Mérida, en algunas edificaciones, algunos edificios, se ha comprobado que los materiales que se han utilizado tal vez no eran los más adecuados. Pues sabemos de casos, como periodistas sabemos de casos, de algunos contos residenciales, etcétera, que han tenido que inclusive denunciar y hacer algún tipo de observación ante las empresas por lo que consideran es uso de materiales inadecuados. Entonces podemos tener un proyecto, digamos, desde el punto de vista bien calculado, vamos a decirlo así, pero luego viene un elemento que va a depender hasta cierto punto del grado de seriedad a veces con que se asuman la construcción o la edificación. Absolutamente. Parte de las cualidades que pueda tener un buen diseño, parte desde su primera concepción, en los primeros trazos de arquitectura, hasta la construcción final que ella tenga. Y allí, bueno, son necesarios muchos pasos para lograr que una edificación pueda ser segura. Y una parte importante, como usted bien ha dicho, es el uso de los materiales de buena calidad, de primera calidad. Y otro aspecto importante tiene que ver con la inspección que se haga en la fase de construcción. Allí nosotros hemos conseguido que por una u otra razón siempre se descuida un poco la buena praxis profesional y al final pues se ejecutan construcciones que no guardan los requisitos de calidad que uno quisiera. Y bueno, eso no solo hace que la edificación pueda tener un nivel de vulnerabilidad mayor a la deseable, sino que afecta en la calidad de vida de las personas. Y ese es un aspecto que para nosotros debe ser sagrado, ¿no? Proveer con nuestros diseños no solamente seguridad en cuanto a la vida de las personas, sino también suficiente calidad de vida para los habitantes, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa en esta interesante conversación con el profesor Pedro Rivero. Vamos a identificar y ya regresamos en un momentico. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, continuamos en Información a todo riesgo. Hoy en el programa número 26, hoy es viernes 6 de mayo, estamos conversando con el ingeniero Pedro Rivero y sobre el tema de la vulnerabilidad física y bueno, buscando saber qué estrategias podemos emprender para reducirla en caso de que existiera, cosa que parece que es muy probable, por lo menos en el contexto local. Antes de pasar a la próxima pregunta, Nilsa, permíteme puntualizar algo que dijo el ingeniero con respecto a cómo deberíamos, primero la conciencia que debe haber de ingenieros, arquitectos, ¿verdad? Desde el punto de vista plena conciencia de que una de las misiones es no construir riesgo, no construir vulnerabilidad. Y desde la perspectiva de los ciudadanos, también estábamos conversando, Elisa, sobre el tema de que a veces uno, como ciudadano no especializado, obviamente, en el tema de la ingeniería, ni mucho menos, nosotros, los ciudadanos, pues nos dejamos llevar mucho por el tema estético. Es decir, vemos un apartamento o una casa y nos parece, decimos, es muy bonita, nos gusta o me gusta voy a comprar ese apartamento porque se ve muy bonito. Y el factor estético es definitivamente importante, cosa que no es reprochable para nada, pero creo que muy pocas veces
uno se pregunta, ¿y dónde está construido ese edificio? ¿Dónde están construidos ese conjunto residencial, esas viviendas? ¿Y qué tipo de material? Es decir, esas son preguntas que a veces prácticamente no existen. Entonces, ¿qué comentario le merece este elemento, ingeniero Pedro Rivero, sobre la predominancia del tema estético en los ciudadanos cuando llega la hora de vivir o adquirir una vivienda o un apartamento? Bueno, ciertamente no creo que las personas que vayan a adquirir un apartamento se preocupen por saber en qué condiciones de seguridad esté el bien que va a comprar. Su primera idea es que sea amplio, pues que tenga una buena vista, que le ofrezca todas las comodidades y el confort, pero no se preocupa por conocer qué nivel de vulnerabilidad pudiera eventualmente tener ante la acción de un terremoto, por ejemplo. Y yo pienso que esa es una dirección a donde debemos avanzar un poquito, en concientizar un tantito a las personas en que ese es un aspecto también importante que tiene que estar involucrado a la hora de decidir la compra de un bien. Y quizás debamos establecer algún procedimiento para que en las ofertas de esos bienes pues se incluya algún aspecto que indique, que le haga saber a las personas que van a adquirirlo qué tan vulnerable, qué nivel de vulnerabilidad pueda guardar en caso de un terremoto. Eso sería algo muy bueno, sin duda alguna. Está en ese caso donde hay organizaciones que se encargan de hacer edificios, pero también está el caso del ciudadano que ve un terreno y que dice, bueno, quiero comprarlo porque me gusta la vista, ¿no? Pero esa información al ciudadano a la hora de dónde acude, por ejemplo, para comprar un terreno, es bonito, pero el nivel de vulnerabilidad que dice usted, ¿cómo se evalúa? Bueno, quizás lo mejor sea acudir a un profesional que le pueda indicar qué tan vulnerable puede ser un sitio para efectos de construcción. Sin embargo, pues las alcaldías en sus variables urbanas tienen establecido cuáles son las áreas en donde se puede o no se debe construir. Sin embargo, pues lo que hemos estado observando en los últimos años, producto de este crecimiento un tanto anárquico en el área urbana, es que se están utilizando zonas claramente vulnerables para efectos de construcción de viviendas. Y ojalá eso sea un aspecto que hayan podido evaluar previamente para no aumentar pues los niveles de riesgo que puedan tener las personas que puedan estar habitando esos conjuntos residenciales. Sobre el tema, tratando de colocarnos en la otra acera, de lo que puede hacer más segura una estructura, una edificación, y yo quiero que los oyentes se imaginen la vivienda donde viven, el apartamento donde viven, el colegio donde estudian sus hijos, el mercado, el supermercado donde van a comprar, el centro comercial que visitan para comerse un helado, para caminar, para ir al cine, en fin, la oficina pública que deben visitar. Si cuando uno ingresa al interior de una edificación, de una estructura, está claro que uno hace su vida y todo. ¿Qué debemos hacer como sociedad desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista institucional, académico, inclusive investigativo, para hacer estructuras más seguras y por ende propender a ciudades más seguras? Bueno, quizás la lección que nos han dejado los terremotos que han ocurrido en los últimos años, nos damos más o menos un marco general para saber qué debemos hacer para que las edificaciones sean un tanto más seguras. Pero todo comienza por diseñar edificaciones que sean lo más sencillas posible, ¿no? Que sean de formas más regulares. Eso sin duda alguna ayuda al desempeño final de una edificación. Esas edificaciones que tienen plantas bajas libres, que tienen reducciones en cuanto al tamaño, que tienen formas irregulares en planta, pues eso no contribuye a tener un buen desempeño en caso de un sismo. Pero una vez que está definida la forma de una estructura, pues hay que dimensionar los elementos, hay que proporcionarle dimensiones a las columnas y las vigas, y hay que detallarlas, hay que colocar el acero necesario y en la forma adecuada para que esas secciones puedan soportar adecuadamente las acciones a las que pueda verse sometida.
Ese es un aspecto importante. Y luego, pues, garantizar que todas las acciones se transmitan al suelo con un buen sistema de fundaciones. La edificación puede ser bien realizada, bien calculada, pero si no tiene unas fundaciones que le garanticen una buena transmisión al suelo, pues se pierde todo el trabajo. Pero eso solamente es en la fase de diseño. En la fase de construcción es otro aspecto que debemos considerar muy seriamente. Allí el uso de los materiales de primera calidad, la buena praxis constructiva, la inspección honesta, la inspección inteligente, la inspección ética del profesional de la ingeniería puede garantizar que eso que se concibió inicialmente, ese proyecto que se concibió bajo todos los aspectos de riesgo, pues se vea finalmente favorecida con una buena construcción y que pueda guardar un nivel de vulnerabilidad que sea aceptable. Y que, bueno, como le dije anteriormente, redunde en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. Por supuesto. Profesor, está claro que la presencia de determinadas amenazas es una variable que interactúa con el grado de vulnerabilidad, pero ¿son las amenazas comprobadas de un entorno el principal elemento para guiar la ejecución de una obra? Bueno, una amenaza es un elemento importante. Pero también existen otras variables que interactúan con la amenaza. Por ejemplo, el actuar con ética, eso reduce los riesgos. Cuando un profesional de la arquitectura, de la ingeniería, hace bien su trabajo, pues eso garantiza de que finalmente se tenga una construcción con una vulnerabilidad baja o aceptable. El sentido común. Ese es otro aspecto que no tiene nada que ver con la amenaza, pero que puede establecer la diferencia entre una edificación vulnerable o no. Mire, yo estoy seguro que muchas de las condiciones de riesgo que estamos viendo en la ciudad y que veremos en la ciudad, con un poquito de sentido común, esas condiciones no existirían o se reducirían a un mínimo. Quizás a veces pecamos en cometer el error de solventar un problema inmediato con una construcción en un sitio muy vulnerable, ¿no? Y debemos ser muy cautelosos a ese respecto, porque pudiéramos estar resolviendo un problema inmediato, pero está sentando las bases para un problema futuro mucho mayor. Esta parte a mí me parece interesantísima y bueno, de una gran profundidad. Se pudiera estar hablando mucho rato sobre este tema, de lo que implica todo el tema, vamos, ético, el factor humano como elemento desencadenante, atenuante o agravante de las situaciones de vulnerabilidad. Cuando lo escuchaba me venían a la mente dos situaciones. En un programa de televisión de estos que suelen pasar en Discovery Channel o en National Geographic, hablaban del caso de un centro comercial que se vino abajo en la ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur. Y bueno, las autoridades consideraron que el propietario del centro comercial estaba advertido por un ingeniero de que ahí no se había construido de la mejor manera, pero parece que hubo ciertos elementos, vamos a decir así, de corrupción que impidieron que se tomaran acciones. Total, que al final hubo cientos de muertos y eso obligó a las autoridades de la ciudad de Seúl a hacer una revisión de muchos edificios de la ciudad y determinaron que 8, no sé si esa cifra sea correcta o no, me parece un poco exagerado, pero en todo caso, según ese programa, decía que 8 de cada 10 edificios de una ciudad tan ultramoderna como lo es Seúl tenían problemas estructurales de algún tipo, ¿no? En mayor o menor grado, digamos que solamente un 20% pasaba el examen, digamos, que hacían las autoridades de la ciudad de Seúl. Pero entonces eso es un grado, vamos a decir, grande y grave del asunto. Pero también en micro, cuando uno camina por la ciudad y pasa por sectores como en Campo de Oro, allí por ejemplo hay una edificación que ha ido sumando pisos. Aquí viene el tema habitacional, el tema, sí, en el barrio también Santo Domingo, pero en Campo de Oro también hay un edificio, está casi como torcidito también, porque la gente ha ido construyendo de manera informal, pues lo que considera son sus soluciones a un problema grave de vivienda. Entonces tenemos dos escenarios, pues, digamos en micro, pero también en urbes, pero parece que los dos nacen de un asunto de sentido común, lo que usted apuntaba. ¿Qué comentario le merece estos dos escenarios? Bueno, sin duda que la pobreza es un problema que hay que resolver si queremos dirigirnos al concepto de una ciudad segura.
la pobreza pues genera desastre y los desastres generan pobreza. Así que si queremos ciudades más seguras, uno de los aspectos que debemos abordar es la reducción de la pobreza, para evitar que personas que no tienen recursos económicos se asienten en lugares que son claramente riesgosos, claramente vulnerables, y todos los desencadenantes posteriores que esa colonización en esos lugares pueda acarrear, ¿no? Sin duda es un problema que hay que abordar, pero la tarea es complicada, ¿no? Y quizás una manera sería la reubicar a esas personas hacia otras zonas, lo cual no deja de ser una tarea complicada. Si no se puede, entonces hay que hacerles conocer los riesgos a los cuales están expuestos, capacitarlos, sensibilizarlos, para que en esa medida puedan pues enfrentar la condición de una emergencia de la mejor manera posible. Nosotros, no es el caso solamente de Mérida, es el caso de muchas ciudades de Venezuela que tienen urbanismos de construcciones informales pues numerosos, con condiciones de vulnerabilidad pues elevadísimos, que cuando uno se imagina una emergencia producto de un sismo, pues se imagina condiciones de rescate muy complicadas, por lo estrecho de las vías, por la precariedad de las construcciones. Entonces ese es un aspecto muy serio, ¿no? Muy serio para los organismos de emergencia y de rescate, poder atender la eventualidad de un desastre en esas zonas. Y bueno, continuamos con esta conversación, pero antes vamos a hacer un corte y regresamos con el ingeniero Pedro Rivero, quien nos está hablando de la vulnerabilidad física y las estrategias que podemos emprender. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. De vuelta en información a todo riesgo a través de Éxitos 100.9 FM, hoy viernes 6 de mayo en el programa número 26, conversando con el ingeniero Pedro Rivero sobre el tema de la vulnerabilidad física, es decir, el grado de afectación que pudiera tener una estructura dependiendo de muchas variables que él nos ha estado contando. Ingeniero, vamos a, no sé si esta es una pregunta intentando ponernos un poquito más optimistas. ¿Qué tanto ha avanzado la ingeniería en el tema de la construcción de estructuras seguras? Vamos a decirlo así, ya en este momento se puede decir que la humanidad tiene el conocimiento técnico, el conocimiento, ¿verdad?, tecnológico para producir estructuras muy, muy seguras, y se lo digo porque uno ve cómo construyen, por ejemplo, en Asia, el Taipei 101, este edificio emblemático en Taiwán, en una zona terriblemente sísmica, pero que según ellos pues está preparado para soportar cosas. Eso le da a uno como una idea de que la cosa, el tema del avance en este concepto es muy amplio. ¿Eso es así? Bueno, la ingeniería ha avanzado mucho en los últimos años, y cada vez que ocurre un terremoto pues salen a reducir aspectos importantes que sirven para diseñar y para construir edificaciones más seguras. Siempre una edificación más segura tiende a pensarse que es más costosa, ¿no? Por la adopción de una serie de dispositivos y de elementos más gruesos en la construcción, que suelen hacer que las edificaciones sean más costosas. Así que hay que balancear, es así, y hay que balancear un poquito lo que es la seguridad y los costos de la edificación. Por supuesto, pues siempre tiene que prevalecer la seguridad por encima de los costos siempre. Pero bueno, la ingeniería avanzada en los últimos años, se han adoptado el uso de nuevos materiales, de nuevos dispositivos internos que mejoran el desempeño de edificaciones, y ese edificio que usted citaba tiene un dispositivo, una bola, eso mismo,
que ayuda a estabilizar las vibraciones del edificio. Y bueno, se han producido software muy potentes que ayudan en mucho a mejorar y a visualizar el comportamiento que pueda tener una edificación previo a su diseño. Así que ciertamente la ingeniería ha avanzado muchísimo y seguirá avanzando. Y incluso se han mejorado mucho los procedimientos que sirven para caracterizar los riesgos urbanos, que es un aspecto muy clave. Pero bueno, el camino todavía es largo y todavía estamos transitando por él, ¿no? Posiblemente en los próximos años se mejorarán las técnicas de análisis, se incorporarán nuevos materiales que serán más resistentes, más livianos, y van a seguir revolucionando la ingeniería, ¿no? Pero insisto en que toda esa mejora en la parte técnica de la ingeniería se contrapone también con el factor humano, que tiene que ir de la mano, ¿no? Pueden existir muchísimas técnicas modernas, muchísimos elementos que sirvan para comprender el comportamiento que tiene una edificación en caso de un sismo, pero si la parte humana pues no favorece finalmente un buen diseño, pues todo este trabajo se pierde, ¿no? Desde la perspectiva de esos avances que usted muy bien ha nombrado, ¿qué tanto hacemos o nos ajustamos en una ciudad como Mérida? Bueno, parte de los avances de la ingeniería tienen que ver con las técnicas de reforzamiento de edificaciones existentes. Y ese es un aspecto importante en una ciudad como Mérida, puesto que, bueno, la mayor parte de las edificaciones que van a resultar dañadas por un terremoto ya existen, ¿no? Y son más numerosas de las que se van a construir en los años por venir hasta que sean demandadas por un terremoto. Es decir, la ciudad construida, la que está construida, ya tiene un alto porcentaje de vulnerabilidad. Bueno, hay un nivel de vulnerabilidad importante. Uh-huh. y sobre todo pues debemos poner nuestra atención a aquellas edificaciones que sean importantes mantener en pie y mantener funcionando. Y parte de esos avances en la ingeniería podemos incorporarlas para reforzar, por ejemplo, esas edificaciones que son esenciales, que son importantes para la ciudad. El caso de los edificios del Cuerpo de Bomberos, el HULA, los edificios gubernamentales, todos los sistemas de telecomunicaciones. Esas son edificaciones que deberían intervenirse en la medida de lo posible para mejorar su desempeño a la hora de un sismo y mantenerlas en pie y en uso. Y allí en ese punto tan delicado, tan complicado y a veces tan políticamente complejo, sobre quienes recae, según su visión, la responsabilidad, no de tomar todas las decisiones, por lo menos de iniciar y hacer público la necesidad de aplicación de normas y de cumplirlas. ¿Visualiza usted? Bueno, nosotros hemos recibido mucha preocupación de parte de representantes de algunas de estas instituciones y hemos tenido la oportunidad de hacer evaluaciones de algunos edificios importantes e incluso de elaborar algunas propuestas de intervención a algunos de ellos. Yo creo que es una tarea que tiene que ser liderizada por el gobierno regional. Estas cosas siempre requieren recursos y quizás ellos sean el organismo pues que en mejor medida pueda abordar este tipo de problemas. El asunto de las escuelas también es un asunto importantísimo, ¿no? Las escuelas son lugares sagrados y algunas de las configuraciones de ese tipo de edificaciones que colapsaron en el terremoto de Cariaco están presentes en todo el país. Si están presentes aquí, entonces pues si sucedió allá, pudiera suceder eventualmente acá. Entonces, yo creo que sería una buena idea comenzar a preocuparnos un poquito por intervenir esas edificaciones y dotarlas de una mayor capacidad, de una mayor capacidad de resistencia, para que finalmente puedan cumplir bien su desempeño a la hora de un sismo. Ahora, profesor, ¿qué tanto cree usted que sabe la ciudadanía de este tema de la vulnerabilidad física? ¿Conoce usted experiencias comunitarias que apuntan a resolver esta clase de conflictos? Nosotros hemos tenido experiencias muy bonitas, ¿no? Y muy alentadoras
sobre todo en el desarrollo del proyecto Dipeco 5 y Dipeco 6, que se llevó adelante en la zona del Mocotíes y en el área del Arenal y San Jacinto. Esas fueron experiencias interesantes que llevó a las comunidades capacitación, información, y los dotó de herramientas para poder responder mejor ante cualquier tipo de eventualidad, no solamente terremotos, sino también por fenómenos de carácter hidrometeorológico. Esas comunidades fueron capacitadas, respondieron de manera muy efectiva. Ahí sentimos la preocupación de la gente por la vulnerabilidad a la cual están expuestos. Ellos reconocen el riesgo, ellos lo reconocen, lo asumen de hecho, pero siempre la cosa se corta en algún punto, ¿no? Y para poder finalmente concretar unas comunidades más seguras. Comenzando por el hecho de que no todas las comunidades se integran, sino son algunas que en principio salen adelante con la esperanza de que el resto, cuando vean estas otras, pues se incorporen. Pero ya esas comunidades incluso tuvieron un premio internacional en Ecuador, que reconoció el nivel de capacitación que tienen esas comunidades en materia de riesgo. Entonces fue una experiencia muy bonita que pudimos compartir con ellos, el proyecto Dipeco 5 y el proyecto Dipeco 6 que se hizo en el área de San Jacinto y el Arenal, donde parte de nuestros estudiantes intervinieron y se sensibilizaron y concientizaron en torno al problema de riesgo. Yo sí creo que las comunidades están un poco concientizadas y están al tanto de los problemas de amenaza y de riesgos que están alrededor. Quizás no estén suficientemente informadas, quizás sea una tarea que debemos abordar por todos estos medios. Claro que sí. Pero de alguna manera son conscientes del problema. Una última pregunta, ingeniero, porque ya el tiempo nos está llamando. Si hiciésemos una consideración final sobre visualizando Mérida como nuestro espacio vital, pero también como proyectándolo como ejemplo de lo que debería ser, hemos visto que usted, esto último que nos mencionó, es un aspecto bien positivo, tal vez oculto dentro de tanta noticia no tan positiva, pero está allí, y están esos otros factores terribles que debemos observar y debemos analizar. Y si hiciésemos una consideración sobre la ciudad de Mérida y sus posibilidades frente, por ejemplo, a la ocurrencia de un terremoto, un sismo de gran magnitud, ¿cómo sería ese escenario versus la vulnerabilidad física que hemos estado intentando describir? Bueno, los escenarios no son favorables, ¿no? Ciertamente la ciudad tiene muchos aspectos que son vulnerables, no solamente en cuanto a sus edificaciones, sino en cuanto a su infraestructura de servicio, en cuanto a su acueducto, por ejemplo. En Mérida hemos sentido las vibraciones de sismos pequeños, ¿no? Que según los reportes periodísticos pues han causado como cierta preocupación y alarma en la gente. Uh-huh. Pero esos movimientos pueden ser 100 veces menores a lo que realmente podemos esperar, ¿no? En la ciudad. Y por otra parte hemos visto con mucha preocupación lo que ha sucedido en Haití, en Chile, Nueva Zelanda, últimamente en Japón. Uh-huh. Hemos visto todo el drama humano que se presenta en esas situaciones y hemos sido hasta ahora espectadores de esas situaciones. Pero podemos eventualmente llegar a ser verdaderos protagonistas, ¿no? Y sentir en carne propia todos esos aspectos. Insisto en que la ciudad tiene un nivel de vulnerabilidad que quizás sea mayor al que quisiéramos tener. En la ciudad hay muchas edificaciones que tienen aspectos que en otros terremotos han demostrado que son muy vulnerables. Entonces, pues los estudios que hemos hecho, pues así también lo indican. Yo creo que va siendo hora de que comencemos a preguntarnos muy seriamente qué va a suceder en nuestra ciudad en caso de un terremoto de magnitud importante, de dar respuesta a esa pregunta y de actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que ya es hora antes de que nos alcance desprevenidos. Así es, ingeniero Pedro Rivero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Las puertas están abiertas para seguir debatiendo sobre este tema que consideramos con este humilde aporte informativo que hicimos hoy, pues se busca precisamente motivar a los ciudadanos y con un ciudadano informado
con la información, pues podemos tener a lo mejor un ciudadano más participativo y consciente de estas amenazas. Vamos a hacer una nueva pausa y venimos con unos minutos finales con información a todo riesgo. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Bien, el segmento final de información a todo riesgo, interesantísimo todo lo que nos contó el ingeniero Pedro Rivero. Ojalá tengamos posibilidad, Nilsa, en el futuro de tenerlo nuevamente por aquí. Por ahora, unas noticias que son también bien importantes. Sí, Adelfo, empezamos con la primera información que dice que realizan primera teleconferencia internacional de gestión de riesgo en Anzoátegui. Es una noticia fechada en la ciudad de Barcelona y está disponible en www.avn.info.be. La Dirección de Protección Civil y de Administración de Desastres del Estado Anzoátegui realizó la primera teleconferencia internacional de gestión de riesgo y atención de desastre, visión latinoamericana, este viernes 6 de mayo en el estado del Oriente de Venezuela. La teleconferencia contó con la participación de especialistas en gestión de riesgos de Venezuela, México, Nicaragua, Chile y Guatemala. Las ponencias fueron transmitidas vía satélite a los organismos de prevención de las naciones involucradas y versó sobre la protección de las personas y el ambiente ante fenómenos naturales adversos. Asimismo, se abordaron técnicas y metodologías para la transferencia de conocimientos sobre las medidas de prevención, mitigación y atención de los eventos naturales. Una segunda noticia nos dice que se realizan las terceras jornadas estudiantiles de investigación científica en el Liceo de Los Curos. Una muy buena noticia esta, Nilsa. El Liceo Bolivariano Rómulo Betancourt, ubicado en el sector Los Curos de la ciudad de Mérida, fue escenario de las terceras jornadas estudiantiles de investigación científica, donde se exhibieron proyectos y anteproyectos elaborados por los estudiantes de diferentes años. Entre los temas trabajados estos proyectos están estudio de la percepción social de riesgo de desastre de los docentes de la parroquia JJ Osuna, el cultivo de la planta vetiver como medio para proteger los terrenos de las pendientes adyacentes al Liceo Bolivariano Rómulo Betancourt, el análisis del uso de espacios de la quebrada Carvajal y un estudio sobre los efectos que ocasiona en la quebrada Carvajal cuando caen abundantes precipitaciones, entre otros importantes proyectos. El asesoramiento de los estudios estuvo a cargo de profesores, algunos de ellos asociados a la gestión local de riesgo de desastres de su entorno escolar. Las jornadas contaron con el apoyo de la dirección del liceo, así como de los docentes, personal administrativo y obrero de la institución. Una tercera información nos dice que se hizo el cuarto curso de formadores en gestión integral de riesgos aquí en Mérida. Durante esta semana se realizó este cuarto curso de formadores en gestión integral de riesgo, organizado por la Zona Educativa número 14 del Estado Mérida a través de la Coordinación de Gestión de Riesgo, CREPE. En el curso participaron 65 facilitadores pertenecientes a diferentes instituciones, tanto educativas como entes de respuesta, que están apoyando las actividades de inserción del tema de la gestión de riesgo de desastres en las instituciones públicas privadas del Estado Mérida. Así, estas son algunas de las informaciones más importantes sobre el tema de la gestión de riesgo que tomamos esta semana. También vamos a dar paso a nuestra acostumbrada sección de Hoy Recordamos. Y recordamos, Nilsa. Sí, Adelfo, hoy recordamos el sismo de 4.3 grados de abril, pero del 2009. Fue un 4 de abril del año 2009 cuando un sismo de regular fuerza, estimado en 4.3 grados en la escala de Richter, se sintió a las 3:55 de la tarde en la ciudad de Caracas y otros estados del país. En ese entonces las autoridades nacionales descartaron daños como consecuencia del movimiento telúrico, aunque sí se reportó alarma y preocupación en la población. El presidente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, Francisco Garcés, informó que el evento sísmico tuvo su epicentro a 17 kilómetros de la zona noroeste de La Guaira, Estado Vargas. Los primeros reportes del temblor indicaron que se sintió en varios sectores de Caracas, como Caricuao, Montalbán, Los Palos Grandes, Chacao, Altamira, y en ciudades de los estados Vargas, Miranda, Aragua, Carabobo e incluso en el Zulia.
En ese entonces, los funcionarios destacaron que Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Caracas se habían movilizado por las zonas más vulnerables de la ciudad y no reportaron daños. Pocos minutos después del sismo, el ministro del Interior, Tarek El Aissami, dijo en unas declaraciones a los medios que algunas personas estaban evacuando residencias, por lo que exhortó a no caer en pánico. El alcalde de Chacao, Emilio Graterón, en ese entonces informó que no se reportó ningún daño en esa zona de Caracas. Indicó que se produjo la reacción natural de las personas que salieron de las casas y edificios. En esa oportunidad también el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, descartó también cualquier daño producto del sismo. En suma, ese temblor de abril del 2009 fue un sismo muy comentado y un recordatorio de nuestra propensión histórica a los movimientos telúricos, Nilsa. Pues sí, Adelfo, y así estamos llegando a nuestro final, ya al final del programa. Sí, claro que sí, les recordamos que todo lo que conversamos hoy aquí, bueno, no todo, pero por lo menos una parte importante va a salir publicado en la página del Diario de los Andes, Información a todo riesgo, versión impresa. Así que el próximo lunes, por favor, busquen el Diario de los Andes y lean parte de un resumen de lo que conversamos aquí con el ingeniero Pedro Rivero y otras informaciones. Y también pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org, o también pueden llamar al teléfono 0274-658-8206, que es la oficina del SIGIR. Así es, entonces en definitiva trabajamos hoy para todos ustedes en el programa de hoy, Luis Díaz, quien se ocupó del control técnico del espacio. Y como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Yacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención de Riesgos Sísmicos, Fundapris, institución que recibe el respaldo de Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir hoy con todos ustedes. Adelfo Solarte, CNP 8965. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Así es, recuerden que nuestro lema es para que el desastre no nos alcance. Así es, nos vemos entonces el próximo viernes.